Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs. Estamos haciendo Con Fundamento Criollo en la mañana de Radio Lateral, emitiendo desde la Casa Patria Misiones. Qué gusto conversar nuevamente, Maxi. ¿Qué tal, Sergio querido? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de escucharte. Un saludo ahí a todos los compañeros que están trabajando en la radio. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá un currículum enorme y creo que no sé si nos va a dar el tiempo para leerlo todo. Pero estaba básicamente narrando que estás especializado en pueblos y culturas del Gran Chaco. Sobre esta temática publicaste libros Los Huichi, Ediciones del Sol 2011, y Los Tobas, Historia, Lucha y Costumbres del Pueblo Cuom. Esto en Ediciones Instituto Cultural del Chaco en 2011. Colaborador de Norberto Galazo en sus obras Escritos y Polémicas 2008, América Latina Unidos o Dominados 2008, Gatos y Sardinas en la Economía Argentina 2009. Uf, y puedo seguir, Maxi. Es extraordinario el trabajo que ya venís desarrollando, incluso siendo muy joven. Uno puede observarte en videos o en fotos, sos una persona muy joven. Y creo que la invitación hoy nos facilita conversar sobre tu libro La Victoria del Taciturno, un estudio crítico sobre la naturaleza histórica del rockismo, que va de 1879 a 1886. ¿Es posible eso? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho tus palabras. Uno ha hecho un periplo laboral en la vida en función de las pasiones que lo mueven. A mí me gusta definirme como un profesor de historia aficionado a la investigación y a la escritura. Es un poco lo que define el carácter de mi vida, es ese. Yo soy primero un docente y después de haber sido muchos años docente, empecé un recorrido largo por la investigación que me fue llevando, como vos mencionabas, por distintos caminos y temáticas que me interesaron siempre, como la de los pueblos, nuestros pueblos originarios del Gran Chaco, y los temas relacionados con el pensamiento nacional, sobre todo latinoamericano, dentro de una corriente historiográfica Ah, latinoamericano que de alguna manera orienta el maestro querido amigo Norberto Galazo, ¿no? ujú, ujú. Exactamente, y ahí se nos cortó un poquitito, pero ya te Sí, sí, acá recuperamos se me dice. bien. Vos sabés que en algún momento hemos tocado el tema de Roca, ¿no? No sé si lo hemos conversado con vos, pero sé que en la radio hemos tratado este tema y es bastante polémico hablar de Roca o del roquismo porque ya lo he comentado en algunos momentos, en algunos pasajes, aquellos que son básicamente, no sé, más receptivos a la historia o a los derechos que le atañen a los pueblos originarios en América Latina o más concretamente en la Argentina, no son de tener un gusto particular por incorporar a Roca dentro de aquellos nombres importantes de la Argentina. ¿Por qué? Y porque fue parte de la campaña del desierto, por citar alguna de sus acciones. Aunque me ha tocado discutir con compañeros, que uno dice compañeros, bueno, compañeros del gran espacio popular o del pensamiento nacional, que defendían a Roca y yo no entendía por qué lo defendían. Con el tiempo, leyendo más, bueno, el proyecto de país de Roca era el de la extensión de la totalidad de la tierra para defenderla de nuestro país contra el mitrismo que se hubiera conformado con conservar la pampa húmeda, ¿no? Y entregar todo lo demás a los poderes extranjeros. Ahí empecé a entender que Roca no, tenía luces y sombras, ¿no? Y por otro lado, también con algunos otros aportes, fui entendiendo que Roca, bueno, pertenecía a la élite. Eso nunca dejó de ser así. Era uno de los grandes terratenientes o poderosos de la Argentina que tenía una mirada distinta a Mitre, por ejemplo, y lo combatía. Pero qué oportuno es, Maxi, que nos introduzcas en este tema nuevamente.
Bueno, A ver, aguardame, lo que vos estás desarrollando, porque aguardame, aguardame, básicamente Maxi, sí. aguardame que se cortó. A ver. A ver, Em, decime, yo Empecé estoy de acá. vuelta, empecé de vuelta, por favor. No, ¿me escuchás bien ahora? Ahora sí. Bien, no, yo te decía que suscribo este análisis que estás haciendo, porque me parece muy correcto y es un poco el puntapié inicial que disparó mi interés por la temática, porque si bien yo he sido y soy un investigador muy interesado en la problemática de los pueblos originarios, como vos mencionabas, de hecho he publicado 2 libros referidos al tema. eh, También es cierto que la figura de Roca, al tener estas luces y estas sombras que vos mencionabas, y al ser su abordaje tan controversial, ha dado lugar a miradas muy, muy maniqueas, a análisis muy, muy dogmáticos y muy sectarios, que han impedido a mí el análisis más correcto y desapasionado de un periodo que ha sido poco y mal estudiado. A mí lo que me generó el interés por esta temática no fue tanto la figura de Roca en sí mismo, el personaje, sino como el hecho político que lo llevó a la, digamos, al poder, que fue el episodio que se conoce en la historia como la Guerra Civil de 1880. Yo, de alguna manera, entré por ese lado porque noté, a partir de la lectura de autores de distintas corrientes historiográficas, que el tema de la guerra de 1880 había pasado como desapercibido, ¿no es cierto? Era una cosa, un episodio que se mencionaba muy brevemente, nadie sabía muy bien qué había pasado, pero resulta que ahí se produjeron 3.000 muertos. Entonces, yo me pregunté, si un episodio político culmina con 3.000 muertos, lo pienso hoy, por ejemplo, en términos del siglo XXI, ¿no? Imagínate si yo te dijera, Sergio, a vos hoy, que un episodio de lucha política en la Argentina termina con 3.000 muertos. Seguramente sería una tragedia monumental y estaríamos difundiendo la noticia en cadena nacional de todos los medios públicos y privados de la Argentina. Seguro. Y hablamos del año 2023. Entonces, ¿qué pasó con esos 3.000 muertos en esa guerra civil? ¿Por qué se produjo esa guerra civil? ¿Qué papel jugaba Roca? ¿Qué papel jugaba Mitre? Bueno, esos fueron los interrogantes que a mí me introdujeron en la búsqueda de una explicación que fuera superadora de las explicaciones pobres o incompletas que había dado básicamente la historiografía liberal, y hasta te diría de las explicaciones pobres e incompletas que había generado el propio revisionismo histórico, ¿no es cierto? Porque para un revisionista, el roquismo es un episodio incómodo, porque bueno, uno está de alguna manera encuadrado en un análisis historiográfico en el cual justamente la figura de Roca no pareciera ser la de un sujeto que tiene los atributos para ingresar en el panteón de los héroes argentinos. Entonces el tema era incómodo desde todo punto de vista, porque después, a medida que yo fui avanzando con la investigación, también me fui dando cuenta que la figura de Roca, como te dije al principio, que está muy lejos de ser un líder antiimperialista, ¿no es cierto?, un líder de masas, Roca no es Irigoyen, Roca no es Perón, y sin embargo es una figura que sigue despertando hoy una enorme gama de rechazos que van desde, bueno, los sectores más duros de la izquierda argentina, que apelando al anacronismo histórico le calzan el mote de genocida sin hacer un análisis histórico ubicado en tiempo y espacio, ¿no es cierto? Entonces, Roca es un genocida. Para el rosismo tradicional, que es una de las vertientes del revisionismo histórico, Roca es un antipatriota, un cipayo, ¿sí? Para ciertos sectores del liberalismo es un liberal incompleto, porque no fue todo lo liberal
que el liberalismo le demandaba. Entonces, es una figura que genera incomodidad prácticamente en todos los sectores. Y eso a mí me resultó interesante porque empecé a preguntarme por qué. Quedó en un limbo, ¿no? Ni el cielo ni el infierno para la historia, para él. Claro, quedó en un limbo, en un periodo, en un periodo muy agitado de la historia política argentina, que está muy mal estudiado, porque está justamente estudiado desde las anteojeras ideológicas de los historiadores que se posicionan en tal o en cual corriente y que no ven el sustrato fundamental del episodio, que es la existencia de, algunos lo han visto, ¿no es cierto?, como yo un poco tributarias de algunas ideas de Jorge Abelardo Ramos, por ejemplo, de Juan José Hernández Arregui, de otros grandes pensadores de la izquierda nacional, que sí atisbaron, o en algunos momentos del desarrollo de la historiografía, allá por la década del 50 y del 60, empezaron a preguntarse con menos anteojeras por la figura de Roca. Entonces, esta mirada que yo propongo es justamente una mirada equidistante, ¿no es cierto?, de las interpretaciones canónicas, y que ponga el foco en los hechos históricos, es decir, no en el anacronismo histórico. Yo no creo en el anacronismo histórico, no se puede aplicar al siglo XIX categorías de análisis que corresponden al siglo XX de modo acrítico, injertarlas y trasplantarlas mecánicamente, porque ahí cometemos errores, como cometen algunos sectores de la izquierda tradicional argentina, que se llenan la boca hablando de genocidio, pero no ven el episodio en su tiempo histórico. Entonces el libro mío lo que hace es esto un poco, ¿no? Ofrecer una mirada equidistante de las distintas tradiciones historiográficas y dar el debate interno dentro del propio revisionismo histórico. O sea que estás creando una nueva escuela, digamos, ¿no? Ni un extremo ni el otro. No pretendo tanto, no soy tan petulante, no tengo esa idea, pero sí dar un debate, al menos dentro del campo donde yo me muevo y del cual me siento parte, que es el campo del revisionismo histórico. Maxi, el título es La victoria del taciturno. ¿Quién es taciturno? ¿Es Roca? Roca es un taciturno porque la historiografía le ha calzado más habitualmente el mote del zorro. Uh-huh. El zorro se lo conoce como el zorro porque era un personaje muy hábil en lo que hoy nosotros llamamos la rosca política, y por eso se lo conoce más por eso. Yo elegí el taciturno porque estudiando la personalidad de Roca me encontré con un sujeto que tenía una cultura extraordinaria, un autodidacta. Vos pensás que Roca no es un hombre de la inteligencia del puerto de Buenos Aires, esto es importante decirlo. Roca es un producto cultural de la escuela de Concepción del Colegio de Concepción del Uruguay, que Urquiza creó justamente para construir una élite intelectual provinciana que enfrentara a la inteligencia porteña. Es un hombre de cuartel, es un militar, es un hombre que recorre el país, que conoce a fondo la geografía de su país, que se pasa prácticamente los primeros años de su vida madura en la zona de fronteras. Es un sujeto más dado a la escucha que a la perorata. No es un orador, no es un líder de masas, como te dije antes, no es un arengador del pueblo, no es un caudillo en el sentido de producir en el pueblo un acompañamiento y un fervor, ¿no es cierto?, que le provoque un acompañamiento de las masas. Es un hombre del ejército, básicamente. Es un militar, es un tipo que vive enfrascado 24/7 en ver cómo logra sus objetivos. Pero taciturno, ¿no? Pero profundamente político también. Bueno, profundamente político, con una visión política de la Argentina que lo distingue no solamente de sus propios camaradas de armas. Por algo hay algunos historiadores con muy buen criterio han hecho alguna ligazón entre algunas formas de ser de Roca con las de Perón, ¿no es cierto? De hecho, Perón ha dicho en alguna oportunidad que él era roquista, ¿sí? Pero no roquista en el sentido liberal del roquismo, sino en tanto en cuanto
un hombre que sale de la entraña del ejército, que no pertenece a la élite del conocimiento, que realiza una socialización política de modo prácticamente autodidacta y que le toma el tiempo a la Argentina como muy pocos. Vos pensás que Roca conoce todo el país a fondo. Es un tipo que vive, a pesar de que ha sido un hombre del ejército y que tiene misiones que le han encomendado los gobiernos, sobre todo el de Sarmiento, de actuar con dureza contra algunos caudillos federales. Sin embargo, a pesar de eso, Roca galvaniza a su alrededor un frente de clases, ¿no? Y ahí me parece que está el talento político de este militar devenido en político, de construir una alianza social que los exmontoneros, vos fíjate qué curioso, el ejército de línea roquista no es el ejército de clase mitrista de la Guardia Nacional porteña, es un ejército constituido justamente por los caídos del sistema económico mitrista. Es decir, el avance del proyecto semicolonial vasallo de Mitre, con todas las consecuencias económicas que este trajo en el interior del país, fue generando un ejército de desocupados que no encontraron más alternativas que conchavarse en el ejército de línea, que es un poco lo que Roca llamaba los chinos, ¿no es cierto? Que es un ejército que, entre otras cosas, tiene una concepción nacional, como vos decías, del espacio y de la necesidad de extender la soberanía. Por eso no es, yo entiendo a veces que algunos jóvenes lean con mucha pasión y tomen los argumentos antimilitaristas abstractos de Osvaldo Bayer, que indudablemente tenía sus cuentas para ajustar con los militares, porque bueno, los militares, sobre todo el 76, le han hecho mucho daño, y yo eso lo entiendo perfectamente, pero a veces hay ciertas lecturas que confunden, porque que Osvaldo Bayer haya tenido cuentas con los militares, me parece a mí que no avala que él le haya cargado a Roca una interpretación similar o que haya tratado de homologar la figura de Roca con la de Videla. Me parece que no tiene nada que ver. Y ahí donde caemos en algunas confusiones, producto del anacronismo histórico, me parece a mí. Roca es un militar, sí, pero es un liberal, por supuesto que es un liberal. Nadie está diciendo que Roca fuera ni un socialista, ni un socialdemócrata. Roca es un liberal, pero que practica un liberalismo de corte nacional que tiene, hasta te diría, posturas industrialistas. Es un liberalismo que quiere extender la soberanía territorial, es un liberalismo que no propone un proyecto de enfeudamiento completo y violento al capital británico. Es decir, que el roquismo es, desde mi punto de vista, el primer intento de desarrollo burgués de la Argentina. Dicho en términos, si se quiere... lo que hizo el peronismo. Proveniente. Claro, de alguna manera es un antecedente histórico del proyecto de desarrollo burgués nacional que tibiamente esbozó el irigoyenismo y que después concretó el primer peronismo. Esto puede parecer medio rimbombante, pero yo te puedo dar algunos datos que están en el libro, que sustentan la idea de la existencia de este liberalismo nacional, que, a diferencia de lo que decía Sarmiento, de que el mal de la Argentina es la extensión, el roquismo decía justamente que el bien de la Argentina es la extensión. Y eso hace a este liberalismo provinciano diametralmente opuesto al liberalismo cosmopolita del puerto de Buenos Aires, que lo único que quiere es mantener la granja semicolonial, ¿no? Maxi, a ver, permitime ponerme un ratito en abogado del diablo, esa famosa frase ingrata, por cierto. ¿Me dejás ponerme un ratito en abogado del diablo para un ejercicio de eso, claro, para picantearle un poquito? Digo, la verdad es que los pueblos originarios no estarían muy contentos con los puntos a favor o con las luces de Roca. Dirán, ¿y a mí qué me importa lo que él pretendía para la Argentina blanca, ponele? Nosotros estábamos acá primero
y hubiéramos preferido quedarnos acá primero y que la extensión, la defensa de las fronteras y todo el proyecto de país que tenía, que lo haga sin jodernos a nosotros. Tiene legitimidad esta mirada que podría tener cualquier familia hoy autóctona o descendiente de los pueblos originarios de aquellos años que han sufrido, sí, han sufrido el sable de Roca y compañía. Bueno, indudablemente esa mirada tiene legitimidad, sin duda. De hecho, yo en mi libro no pongo en tela de juicio la campaña al desierto y acepto perfectamente la idea de que no se trató de una acción llevada adelante por almas bellas ni por espíritus elevados. O sea, está claro que el dominio del territorio también formó parte de la necesidad del corrimiento de la frontera agropecuaria y de todo lo que ya sabemos que se la incorporación de esos territorios a la nación. Ahora, también pienso que hay que ver el problema en el tiempo histórico en el que sucedió, porque yo te puedo aceptar, sin entrar en la discusión que está tan actual y candente sobre si los mapuches son los originarios, ¿no es cierto? Que eso daría para una discusión de otro tenor, ya más encarada desde el punto de vista antropológico, pero bueno, supongamos que uno puede aceptar la idea de que los mapuches son pueblos originarios de la Argentina, ¿sí? Cosa que yo personalmente pongo bastante en tela de juicio, porque creo que los originarios de la Argentina eran los tehuelches y los tehuenches, ¿no es cierto? Esos eran los auténticos pueblos originarios de la Argentina, y los mapuches formaron parte de una avanzada que se llamó la araucanización de la Pampa, que justamente arrasó con los originarios de la Argentina. Pero bueno, sin entrar en ese debate que es materia es harina de otro costal, yo pienso que si bien los descendientes originarios lícitamente podrían plantear esto que vos decís, también debo decirte que yo no creo y rechazo ese indigenismo abstracto de la nación mapuche, por ejemplo, en este caso, porque eso discúlpame, es una avanzada del imperialismo. Maxi, discúlpame que te interrumpo. Por momentos se corta y decías, yo rechazo ese indigenismo abstracto, y ahí se cortó. ¿Querés continuar? Sí, ¿me escuchás ahí? Sí. No, te decía que yo rechazo ese indigenismo abstracto que no propone de alguna manera el respeto de la diversidad de los pueblos originarios en el marco de la nación argentina, sino que levanta banderas más extremistas, como por ejemplo en este caso que estamos hablando en la Patagonia, de la nación mapuche, que yo particularmente pienso que son estrategias del imperialismo para introducir temas urticantes que nos separen para favorecer la balcanización. Porque cuando uno analiza un poco el fundamento de aquellos sectores recontra radicalizados de las comunidades mapuches, porque esto hay que decirlo también, no toda la comunidad mapuche de la Patagonia levanta la bandera de la nación mapuche. Hay sectores radicalizados y hay sectores moderados. Los sectores radicalizados, desde mi punto de vista, son de alguna manera instrumentos del imperialismo, en este caso británico, que es el que tiene más interés sobre nuestra Patagonia, y son arietes de la balcanización. Por algo esos sectores tienen, por ejemplo, su domicilio legal en Bristol, en Inglaterra. ¿No te llama la atención que los arengadores de la nación mapuche se presenten al mundo desde un sitio de internet instalado en la ciudad de Bristol? A mí la verdad que me llama mucho la atención. Claro que sí. Por eso distingo profundamente el reclamo de los pueblos originarios, y lo respeto y lo acompaño y he trabajado con ellos, porque yo no hablo desde una exterioridad. Yo he estado en el Chaco, muchas veces he trabajado, he escrito libros sobre los pueblos originarios, así que estoy muy lejos de ser un denostador de los reclamos históricos de los pueblos originarios. Los acompaño, he trabajado junto a ellos, los conozco, he escrito libros, o sea que no soy un foráneo a la cuestión. No, sin duda, pero sin duda. la pienso dentro del contexto
de la nación argentina. O sea, yo creo que el Estado constitucional argentino debería velar por cumplir todas y cada una de las normativas, que las hay y son muchas, para, digamos, no solamente entregarle las tierras cuando estemos hablando realmente de pueblos originarios reales, sino de hacer cumplir todos sus intereses y respetar su diversidad cultural, sostener el bilingüismo de las escuelas. O sea, hay toda una batería de medidas que el Estado argentino tiene, pero que muchas veces no aplica y que propenderían a mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es sumarse al reclamo fantasioso de 4 o 5 alienados que se esconden detrás de una bandera, que levantan la idea de la nación mapuche, por ejemplo, y que nunca en su vida tuvieron contacto con un originario de verdad. Eso es lo que yo llamo la alienación de muchos sectores, que yo veo lamentablemente en mucha militancia de la izquierda tradicional argentina, que tiene, desde mi punto de vista, la secuela de los libros de Bayer mal leídos, ¿no? Aunque pueda parecer un poco agresivo esto que digo, me parece que hay algunos muy buenos libros que han sido escritos, en este caso por Bayer, han sido de alguna manera tomados como banderas, y se lanzan campañas, por ejemplo, como la desmonumentación de Roca, que la hemos vivido ahora en el último tiempo, y que me parece que no suman porque, al contrario, agregan lo que el imperialismo desea, introducir temas para dividirnos y para propender a la balcanización. Por eso yo, de alguna manera, en términos políticos, me pongo en esta posición, más allá de mi rol como historiador, buscando echar luz sobre ese proceso que te contaba de la Guerra Civil del 80. Me parece impecable el desarrollo que estás haciendo, la defensa que haces de una mirada que lo que interpreto es que busca equilibrio, busca que no nos vayamos a los extremos, sino tratar de sustentar con argumentos que a veces se nos han caído en el camino. Hay que recuperarlos para poder darle contextualización, ¿no? Y en espacio y tiempo, como estabas mencionando. Quiero avanzar sobre esto. Me queda una pregunta sobre Milei y Alberdi. Eso para cerrar. Pero... Una pregunta de las fáciles, la dejás para el final, la fácil. Sí, pero antes te quería preguntar, entonces le debemos al roquismo el país tal cual lo conocemos hoy, con sus fronteras, con su Patagonia, con cada extremo y cada patita del mapa argentino, se lo debemos a Roca, lisa y llanamente. Sí, señor, coincido completamente, y no solamente de otras cosas que también le debemos al primer roquismo, como por ejemplo la ley 1420, por ejemplo, la unificación de la moneda, la paz con Chile, el acuerdo de límites con Chile, por ejemplo, y unos cuantos puntos más que constituyeron el Estado tal como lo conocemos hoy y que permiten hoy dibujar el mapa tal como lo dibujamos, ¿no es cierto? Bien. Maxi, Milei... Sí, señor. Milei se apropia de la figura de Alberdi. Esto que naturalmente merece un análisis, entendiendo que acabamos de comenzar una nueva era de un presidente que no tiene comparaciones en el mundo con la retórica que tiene y con las ideas que intenta implementar en materia económica, pero también cultural. Cuando él se apropia de la imagen de Alberdi, ¿qué devolución querrías hacernos para entender por qué lo hace? Bueno, yo lo primero que pienso cuando lo escucho al presidente hablar de estas cuestiones, pienso que solamente ha estudiado historia mitrista. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Ver que reivindica, ¿no es cierto?, que es el Alberdi liberal de la juventud, es el Alberdi de 1830, de la década del 30 del siglo XIX. No es el Alberdi de 1860, que es el momento histórico en el cual él pone el acento, ¿no es cierto?,
hablando de la acción liberal, que en 35 años se transformó en potencia y todo el discurso que ya sabemos que maneja. El Alberdi de 1860 no es el Alberdi de 1830. Por eso yo creo que el presidente cuenta con la enorme benevolencia y escuchan que se quedan con el Alberdi liberal, que es el Alberdi que la historia nos ha presentado por otra parte, y que no es casual que no se conozca al Alberdi de la madurez, porque el mitrismo ha hecho una operación ideológica sistemática para ocultar, para ningunear, para esconder todos los escritos que Alberdi ha producido en los últimos 25 años de su vida. Digamos que la historia mitrista se ha encargado de asesinar a Alberdi a los 50 años, como si no hubiera tenido más nada para decir. Y justamente el Alberdi de 1860, que es el que es un hombre que está en las antípodas del proyecto liberal que Mitre está llevando adelante y que Milei menta y ensalza como si fuera una época dorada de la Argentina. Pensemos que el Alberdi de 1860, de alguna manera, lo que hace es, primero, denunciar como diplomático estrella de la Confederación Argentina en los 5 años anteriores la idea que tiene el mitrismo de secesionar el territorio, ¿sí? Por ejemplo, del año 1864 que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, en el cual no solamente enjuicia al presidente Mitre como político, sino como historiador, y lo pone al desnudo de alguna manera, mostrando que toda su política es una política que busca defender a lo que él llamaba la provincia metrópoli, el centralismo porteño, que es una política que asfixia a las provincias, que las condena al atraso, a la pobreza, a la ignorancia, y que tiene como objetivo básicamente ser un furgón de cola del el Imperio Británico, ¿no es cierto? Alberdi no solamente denuncia al mitrismo en su carácter de forjador de la estructura semicolonial de la Argentina, sino que también denuncia la guerra del Paraguay. Por algo le calzaron el mote de traidor a la patria, Sergio, pensemos en eso. Vos pensás que Alberdi pudo volver a la Argentina solamente cuando la situación política se modificó y se veía venir el triunfo de Roca. Alberdi fue un desterrado por el odio que generaba en el mitrismo y en Sarmiento también, esto hay que decirlo, pero sobre todo en el mitrismo, que se cansó de hacerle lo que hoy llamaríamos operaciones de prensa, presentándolo como un traidor a la patria. Entonces yo me pregunto, si esa era la situación real del Alberdi de 1860 y de 1870, ¿desde qué lugar el presidente Milei nos habla de una armonía del liberalismo argentino y a un Alberdi que sería una especie de mecenas intelectual que puso todas sus ideas al servicio de Mitre para ejecutar la política que nos llevó a la supuesta grandeza? Entonces yo tengo que pensar o que el presidente Milei es un ignorante, ¿no es cierto?, y que ha estudiado solamente historia mitrista, que es una de las cosas mitrista gorilita, digamos, podríamos agregarle para ¿no?, hacerlo más claro en términos contemporáneos, o estamos hablando de una operación ideológica más fina y más sutil, que es armar un relato sobre el pasado, construirse un pasado como un traje a medida para legitimar las acciones del tiempo presente. Yo creo que si fuera esta la intención de Milei, estaríamos indudablemente ante un cuadro político de mucha más envergadura, porque apropiarse de la historia para hacer el pasado funcional a la opresión de un andamiaje conceptual que sinceramente yo no sé si el presidente Milei lo tiene. Sinceramente espero equivocarme y espero que no lo tenga y que se trate solamente de un ignorante, porque si se trata de lo otro, creo que nos enfrentamos realmente a un cuadro político de envergadura. Así que no te puedo decir
si es una o la otra, pero a ver, por momentos pienso que se trata de ignorancia, por momentos pienso que se trata de formación mitrista, ¿no es cierto?, que es lo que él ha estudiado, y por otros momentos pienso que se trata de una operación ideológica mucho más fina y sutil. Bueno, algunos dicen que hay que dejarlo gobernar y que si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. Y no creo que nos haya ido bien cuando le fue bien a Mitre, o a Sarmiento. No, claro que no le fue bien a nadie, salvo a esa élite liberal que pudo ser, digamos, clase dirigente, logrando convencer primero a través de la violencia y después a través de la hegemonía al resto de las clases sociales que el interés de su propia clase era el interés general de la nación. Pero bueno, para eso hubo que asesinar, hubo que destruir un país como Paraguay, hubo que asesinar al Chacho Peñalosa, el ejército mitrista tuvo que entrar a sangre y fuego en las provincias, o sea, no fue gratis la aventura de conformar esta nación liberal que Milei tanto ensalza. Pero a él le fue bien, a Mitre le fue bien. A Mitre le fue excelente porque no solamente logró sus objetivos, sino que escribió la historia y hasta tuvo tiempo de dejarse un diario de guardaespaldas, el Mansi, que es el famoso diario de la Nación, que todos lo conocemos, que hoy está de alguna manera en decadencia, no por el mensaje ideológico de la Nación, sino porque la gente ya no lee más los diarios, pero que ha encontrado en el canal de televisión una nueva usina que cumple las veces, digamos, de agente propalador de esa ideología de clase, que es la ideología de la clase dominante. Y justamente ese periodismo de guerra, ¿no es cierto?, que hoy nosotros lo podemos ver solamente comprender la televisión, es el mismo periodismo de guerra que lo fustigó Alberdi. Claro. De la importancia de Alberdi como hombre del pensamiento que tributó a la nación liberal las ideas cardinales que llevaron a este país a ser potencia mundial. Yo me pregunto, por eso me preguntaba si no es ignorancia supina o es otra cosa, porque cuando vos estudiás realmente lo que fue la campaña mediática que el diario La Nación hizo contra Alberdi, con motivo del retorno de Alberdi en sus últimos años, es una campaña feroz, son artículos sobre artículos, tallando lo que hoy llamaríamos carpetazos, tallando sobre la vida personal. Por favor. Su vida sexual, sobre su patrimonio, sobre sus labores como abogado, sobre su rol como embajador de la Confederación Argentina, hasta sobre sus faltas de ortografía como joven. Esto es muy increíble, pero fue así, una campaña de destrucción personal llevó adelante el diario La Nación contra un hombre viejo y enfermo que solo volvía a la patria buscando un poco de tranquilidad y pudo instalarse merced al apoyo de las provincias y sobre todo del apoyo consular de Roca, que realmente Roca sí veía en Alberdi y en el último Alberdi un forjador de la conciencia nacional. Por eso es muy interesante analizar esa relación que se produce entre el Alberdi viejo y ya enfermo con el joven general que está en camino a ser presidente de la República. Esa es una relación que es mucho más interesante que la relación falseada que Milei nos presenta entre Alberdi y el mitrismo. Maxi, espectacular esta nota, como siempre, ¿eh? Estamos muy agradecidos, muy esclarecedor. Por ahí no nos ayudó mucho la tecnología, pero estimo que los oyentes que nos han escuchado y los que nos escucharán luego cuando colguemos este video van a saber disfrutarlo y nos servirá como documento para regir un poco las ideas que a veces cuando nos llevan al pasado y a la historia se nos aflojan un poco las piernas porque no tenemos tan claro cómo fueron los hechos. Y qué mejor que hacerlo con vos, Maxi. Muchísimas gracias. Bueno, Sergio, muchas gracias a vos por invitarme. Para mí es un honor poder aportar estos conceptos. Vos sabés que a los historiadores del campo popular no nos es fácil llegar a los medios. No somos, digamos, invitados a círculos mediáticos, ni a programas de televisión, ni en general a radios tampoco, así que para mí es un honor que me hayas invitado como siempre, y bueno, quedo a la disposición
quedo a disposición tuya para cuando gustes, para proseguir este tipo de conversaciones que son fundamentales para aquellos que tenemos preocupaciones históricas por el pasado, pero sobre todo políticas por el presente. Esta es tu casa, Maxi, así es. Así que te mandamos un abrazo muy grande y cuando surja cualquier, vamos a buscar alguna excusa para volver a tomar contacto con vos. Perfecto, encantado, quedo a disposición. Abrazo enorme, hasta pronto. Un abrazo enorme, hasta Chau, luego. chau. Maximiliano Molosnik, profesor de historia, escritor e investigador, presentándonos lo que es su obra, el libro La victoria del taciturno, un estudio crítico sobre la naturaleza histórica del rockismo. Una entrevista encomiable.